Comenzamos. Bueno, gracias Juan Manuel, gracias a todos por participar, por estar presentes en este evento que FINEC realiza todos los días desde la pandemia, que estamos aquí por Zoom. Como decía el video institucional, esto nació allá en la década del 50, principios de la mano de Demos Zakarian, un armenio del ramo de la leche. Allí un hombre de negocio, que quería llevar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza a sus clientes, a sus proveedores. Él veía en cada vendedor, en cada proveedor, en cada cliente, en cada socio, veía a una persona, a un ser humano al que le quería llevar una buena nueva. Y por eso es del Evangelio. Finec, la palabra es de Evangelio, una buena nueva. Fraternidad es porque somos fraternos, un grupo de amigos, compañeros, comerciantes, colegas. Internacional, bueno, nació en la cafetería Clifton, allá en Los Ángeles, y pronto se expandió a todo el mundo. Empezó en Canadá y, y llegó hasta el continente cordobés, así le digo porque soy un cordobés agrandado. Tenemos 6 continentes en el mundo y hasta Córdoba llegó. Se ríe la mamá de Clemisi. Los cordobeses somos malos, pero tenemos buenos chistes. Bueno, internacional, eh, hombres es genérico, está integrado por hombres y mujeres. Eh, Antes de la pandemia hacíamos seminarios, realizábamos encuentros en cafeterías, en hoteles, tanto de hombres, de mujeres y también mixto. Siempre nos reunimos en bares, en restaurantes, allí por lo general tenemos desayunos, cenas, y bueno, por este tema de la pandemia ahora nos juntamos a través de Zoom. Y llevamos un mensaje de fe, esa es la idea. Alguien, una persona cuenta una historia de vida, una experiencia de vida, algo que vivió, algo real, ¿eh? Algo real, por supuesto. Y de esa experiencia intentamos llevar un mensaje ahí de fe, de esperanza, eh, a corazón abierto, como le decimos. ¿Eh? A corazón abierto implica valentía por quien está compartiendo. No tiene fines religiosos, no tiene fines de lucro eh, y no tiene fines políticos fines. Es una de las eh, agrupaciones más grandes del mundo, laicas más grandes del mundo. Como dije, está en los 5 continentes, en más de 150 países. Nos organizamos por capítulo, yo pertenezco al capítulo Córdoba y en Argentina hay varios capítulos, Santa Fe, Buenos Aires, etc. Hoy, en este caso, hoy nos acompaña Santiago Clemicín, se llama, él es de Chaco Resistencia, está ahí con su tereré, lo acompaña su tereré, que le hace compañía, y yo me contagié y a mí el tereré mucho no me va, quizá porque no tengo los calores que hay allá, pero fui a buscar mi mate yo. Santiago es periodista, trabaja en el estudio contable de su padre, y, y este año fue en particular para él, me decía, porque escribió un libro, un avance importante en lo profesional, por supuesto, y qué más, como hay un dicho que dice plantar un árbol, escribir un libro, y no me acuerdo qué otra más, creo que ir a la cancha de Boca o algo así, no me acuerdo, Eso está algo bueno. así, está bueno. Bueno, con Santiago compartimos un viaje estábamos recordando eso, una convención internacional en Miami, y allí Sí. estuvimos juntos en algunos eventos de FINEC. Así que es un viejo amigo que hoy nos volvemos a reencontrar después de tantos años.
Santiago, es un gusto recibirte, es un gusto tenerte. Te mando un abrazo a la distancia y te paso el timón de este barco. Bueno, muchas gracias. Un abrazo también para todos, sobre todo para los que nos conocemos, y gracias por estar a todos los que se están sumando, se sumaron. Gracias por este espacio, este tiempo. Voy a intentar de que sea algo intermedio entre una charla más o menos formal y algo como si estuviéramos eh, en el living de la casa, ¿no? Para que no sea ni una cosa ni la otra, sea algo más intermedio. Eh, Nos conocemos con muchos de los integrantes de la fraternidad hace bastantes años. Yo comencé desde muy chico, vamos a decir, desde el año 1998, que se formó el capítulo de la Ciudad de Resistencia, donde yo vivo, y a partir de ahí, bueno, empecé a vivir historias muy lindas con esta fraternidad. Estábamos hablando hoy antes del comienzo y estaba pensando que si bien esto de la virtualidad nos ayudó a todos, pero cuando se pueda volver a la normalidad, no se les vaya a ocurrir perderse las reuniones presenciales porque son cosas muy especiales, muy lindas. Como decimos, la confraternidad, como se puede dar y ejercer de esa manera es algo muy especial. Tengo 38 años, estoy casado hace 11, tengo una hija de 8 que está por cumplir 9, yo estoy por cumplir 39, así que el 25 de noviembre recibo los regalos que me quieran mandar. Eh, Me dedico a la liquidación de impuestos concretamente. Soy licenciado en periodismo, como decía Mariano. He tenido experiencias más que nada en periodismo escrito, que es lo que me gusta a mí. Eh, y en lo laboral me gusta la administración. He tenido también oportunidades de colaborar con empresas en la administración. He estado trabajando en algunos lugares en administración. Es algo que me gusta. Y hoy quiero compartirles un poquito de historias de mi vida que van entrelazadas y que tienen, tienen como eje principal el hecho de encontrarme con la persona de Dios. Estábamos hablando y escuchábamos en el principio de que no somos una institución religiosa, de que respetamos a todas las iglesias que enseñan la palabra de Dios, efectivamente. Y yo, desde muy chico, me encontré con un Dios que es muy especial, en verdad. Yo nací en un hogar que tenía también una situación muy particular en el momento de mi llegada. Mi, Mi padre tenía dos hijas mayores que yo y él estaba esperando una tercera hija y en esa espera, en ese trayecto, su esposa fallece, fallece la bebé, ya estaban en el transcurso de parto, así que quedó solo con mis dos hermanas y fue un tiempo muy duro para él. Al tiempo, él pudo casarse con la que hoy es mi mamá y bueno, después de un tiempo se esperaba la llegada mía y se esperaba con expectativa, con un poquito de temor también, dada la situación que se había vivido antes, ¿no? Y bueno, en medio de esa situación, año 1981, fines del 81, llegué yo. Así que doy gracias a Dios por eso. Una de las cosas que comparto
en el libro que mencionaba Mariano, es que por la complejidad que tenía el embarazo en el que yo venía, a mi mamá le habían aconsejado tener un aborto. Ella fue a hablar con su pastor, y su pastor le dijo, mira, tengas que sacrificar lo que tengas, no interrumpas ese embarazo, tenelo porque Dios va a estar con vos. Y así fue. Así que yo no tengo ninguna forma de ser otra cosa que no sea pañuelo celeste. Respeto y tengo amor por todos los que son pañuelos verdes, los abrazo, los amo, porque considero que si Dios me ama a mí con lo imperfecto que soy, yo también los puedo amar a cada uno, pero no comparto esa opinión, ¿verdad? He tenido una niñez muy linda, también vengo de una familia profundamente cristiana, una familia con raíces protestantes también, donde me han enseñado la Biblia, donde me han enseñado a ir a la iglesia, donde me han enseñado a compartir la palabra de Dios de diversas maneras. Pero, como dice el dicho, uno por nacer en un garage no es un auto. Entonces llegó el momento, y para mí llegó a una edad bastante temprana, en que yo me di cuenta de que necesitaba saber quién era Dios. Y si había un Dios que realmente se interesaba por mí, y si realmente se interesaba por mí, ¿cómo podía llegar yo a Él? Eh, en mi corta edad, en preadolescencia, principios de la adolescencia, empecé a tener la conciencia de que por más que intentara hacer lo mejor que pudiera, yo tenía falencias y tenía que presentarme delante de un Dios que era justo. ¿Cómo era eso posible? ¿Podría aceptarme de alguna manera? Y entonces entendí que aquello que me habían enseñado de pequeño, de que Jesús dio su vida por mí, de que había muerto y resucitado para que pasara la eternidad con Él, como dice una frase, prefirió morir por mí antes que pasar una eternidad sin mí. Todas esas enseñanzas cobraron sentido, y al entender eso, yo decidí entregarle mi vida a Jesús en ese momento, siendo niño, siendo bastante pequeño. Y bueno, transcurrió el tiempo, no demasiado tiempo, y tuve que enfrentar en un lapso de pocos días, pocos meses, la partida de seres muy queridos, de primos, de tíos, de varias personas en la familia. Y era la primera vez que me pasaba, entonces empecé a lidiar con el concepto de la conciencia de muerte. El hecho de que vivimos cada día sabiendo que inevitablemente un día vamos a morir. Eso fue muy duro para mí, la verdad, a esa edad. Yo no sé si, no sé a qué edad cada uno se da cuenta y tiene que lidiar con ello, ¿no? Pero para mí fue realmente muy, muy difícil eh, ese tiempo. Más o menos coincidió con la fecha en que les estaba contando que conocí el grupo de la fraternidad. Amigos de mi padre habían empezado un grupo en la ciudad de Corrientes. Ellos fueron a, a participar de una de las reuniones, invitaron a gente que vino luego a Resistencia y empezó con las reuniones en Resistencia, y de ahí conocimos a gente de Paraguay, que les contaba antes de empezar que nos ayudaron muchísimo en aquellos años del 95 en adelante, porque nos trajeron los libros, nos trajeron enseñanzas, estuvieron con nosotros, compartieron tiempos.
ahí pude ver claramente cómo esta fraternidad pasa barreras que normalmente no pensarías, ¿no? Porque vos te ibas a una reunión como esa y te encontrabas con empresarios de muy alto nivel. Uno de los empresarios que venía de Paraguay a compartir con nosotros era socio de quien en ese momento era presidente de Paraguay. Entonces, tenía una empresa de muy alto nivel y, y muchos de los que estábamos alrededor éramos personas que trabajábamos, que teníamos pequeñas cosas. Yo en mi caso que simplemente estaba ahí como viendo, conociendo la cosa. Y sin embargo, cada reunión, cada momento en el que compartíamos, nos sentíamos hermanados por esta fraternidad. Y nos sentíamos hermanados porque cada uno, al contar su experiencia con Dios, había múltiples factores en común que nos llevaban a darnos cuenta de que estábamos viviendo lo mismo. Y eso fue muy especial, muy lindo para mí, aquel momento en que pude compartir. Bueno, fue transcurriendo el tiempo, así también eh, yo fui creciendo, llegó con el tiempo otra de las etapas difíciles de la vida, que es la adolescencia, ¿no? En medio de la adolescencia me ocurrió uno de los problemas que fue más duro para mí, que fue padecer una enfermedad que en ese momento nadie la conocía, no me la podían diagnosticar, era muy difícil de llevarla adelante. Yo trataba de eh, darme cuenta o identificarla sintomáticamente y no podía. Yo tenía palpitaciones y presión alta, iba al cardiólogo y el cardiólogo me revisaba y me decía, no tenés nada, estás bien. Tenía falta de aire, iba al especialista en vías respiratorias, me revisaba, me hacía análisis, me decía, no tenés nada, estás bien. Y así con otra serie de síntomas, y no daba en el clavo en ningún momento. Y llegó un momento 3 años más tarde, después de eso, en que un doctor me dice, mira, eso que vos tenés es un ataque de pánico, es un trastorno de pánico porque te lleva a tener muchos ataques de pánico. Entonces ahí por primera vez yo escuché y conocí la frase ataque de pánico, que hoy es bastante común, se escucha mucho, mucha gente lo nombra, muchos famosos lo han pasado, cada uno cuenta su experiencia, pero cuando me pasó a mí era tan desconocido y tan nuevo que, que ni siquiera la mayoría de los médicos me supo diagnosticar. Fueron probablemente los 3 años más difíciles de mi vida porque en mi caso conllevaba lo que se llama fobia social, es decir, yo por la situación que tenía no quería socializar de ninguna manera, quería estar en mi casa, solo, encerrado, no quería tener contacto con nadie, y eso fue, la verdad, un tiempo muy duro para mí. A partir del diagnóstico empiezo un tratamiento y el tratamiento tuvo sus primeros resultados, pero no, yo sentía que no eran suficientes. Es decir, había una mejoría, pero era una mejoría leve, una mejoría pequeña. Y con el tiempo, en esa búsqueda de conocer la persona de Dios, de la que venía hablando al principio, de decir, ¿podré yo conocer a Dios? ¿Dios me conocerá a mí? ¿Me escuchará a mí? Y en esos tiempos de meditación, de oración, de reflexión, de estar con Dios, al tiempo me fue dando la respuesta a esto. Yo siempre digo que las terapias, en este caso, y las medicaciones
ayudan y mucho, pero en mi caso no solucionaron el problema. La solución vino en ese tiempo, en esa intervención especial y íntima que Dios tuvo conmigo. Y así fue como me sacó de ese problema. Yo recuerdo que un momento, uno de los momentos más difíciles que viví, porque yo tenía todo el deseo de seguir adelante con mi vida a pesar de lo que me pasaba, y me daba cuenta de que andaba a los tumbos, a los tropezones. Uno de los primeros años, con papá habíamos tenido la oportunidad de hacer un viaje a Los Ángeles. Fue el primer viaje largo que habíamos hecho juntos, y la persona que nos hizo los tickets de vuelo buscó los tickets que eran más económicos. Entonces nos hizo un trazado que era Resistencia, Córdoba, San Pablo, Los Ángeles. Eran 3 vuelos en 24 horas. Yo no había volado nunca, no sabía lo que era la sensación de un carreteo, nada. Y teniendo la situación que tuve, el primer vuelo fue un desastre. Yo casi salí volando para el techo porque estaba muy nervioso. Eran las sensaciones propias del vuelo, pero como yo no las tenía identificadas, ese vuelo fue realmente un desastre para mí. El segundo vuelo, que fueron con 1 hora y media de diferencia, como el avión ya era más grande y bueno, ya venía más tranquilo, fue un poco más sencillo, y el tercero también fue un poco más sencillo. Y bueno, habiendo pasado eso, llegamos a Los Ángeles, pero yo trataba de llevar mi vida a pesar de todo, y la llevaba muchas veces a los tumbos. Yo le decía a la gente, le decía a Dios, yo tengo ganas de seguir, yo quiero avanzar. Y tenía en lo profundo de mi corazón la convicción de que un día eso se iba a terminar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero tenía la convicción de que eso se iba a terminar. Y bueno, con el tiempo se fue terminando, ¿no? Así también, tiempo más adelante, conocí a la que hoy es mi esposa. Nos conocimos también participando de reuniones de una iglesia. Ella asistía a una, yo asistía a otra, y de repente se empezaron a hacer torneos de deportes entre las iglesias, y bueno, empezamos a conocernos, y bueno, a partir de ahí empezamos a relacionarnos, y bueno, después nos casamos, y así fue transcurriendo, digamos, mi vida, la- teniendo todas esas experiencias. En medio de eso también había terminado la escuela secundaria, que también la terminé con mucho esfuerzo porque todavía no había superado el problema del pánico. De hecho, la escuela a la que yo iba, eh, como yo no podía estar en clase, yo quedé libre y tuve que rendir libre los 2 últimos años de la secundaria. Eh, de hecho, los médicos me aconsejaron de que no los rinda, de que yo espere a recuperarme para poder rendirlos. Y yo pensé, no, pero va a pasar mucho tiempo, yo quiero terminar en el mismo tiempo que mis compañeros. Y, y en medio de eso, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, hablaba con los que habían sido mis profesores, me daban los contenidos, yo los estudiaba en casa, y a fin de año los rendí libres, los aprobé y terminé el secundario junto con los que habían sido mis compañeros. Y también en esa época, terminada esa etapa, me enteré de la apertura de una universidad privada que tenía la carrera de periodismo,
Y la verdad yo no lo había pensado mucho al principio, y mi mamá me dijo, bueno, tendrías que verlo porque es bueno para vos, es bueno para vos. Y me insistió bastante, así que bueno, fui a una charla informativa, fui a ver cómo estaba, cómo era la cosa, conocí al director de la universidad, eh, me gustó, y bueno, a partir de ahí me inscribí y comencé la carrera. En ese momento también fue un tiempo bastante difícil, yo tenía que cursar, iba cursando las materias, iba aprendiendo, la mayoría de las materias se rendían con trabajos prácticos, algunos con trabajos orales, y la iba pasando, una a una iba pasando las materias. Cuando me tocó terminar la carrera, que fue un gran privilegio para mí. La universidad tenía una modalidad de tesis final para la carrera, y a mí me tocó de tutor para la tesis un periodista que se llama Hugo Machiavelli, que por ahí lo habrán escuchado nombrar, hoy es uno de los principales investigadores de Luis Majul. Él fue mi mentor, me enseñó todo lo que sé de investigación, que es algo muy hermoso dentro del periodismo, y con él tuve la tutoría de mi tesis, la presenté, la aprobé, y ahí me recibí de licenciado en periodismo, que fue una etapa muy, muy interesante, muy linda para mí. Con el pasar de los días, de los tiempos, empecé a buscar dónde desarrollarme dentro de mi profesión. Estuve trabajando en la redacción del diario Norte, que es el diario más grande de acá de la ciudad de Resistencia y de la zona. Tuve participaciones en algunas FM importantes también. Estuve en un diario digital. En esa época los diarios digitales no tenían mucha relevancia, pero empezaban a tener un poco de auge. Estoy hablando más o menos del año 2010. Y también fue una linda experiencia para mí a través de digitalizar la información, ¿no? Y ponerla en el internet. Me acuerdo que en una oportunidad me tocó hacer un poco así de mentor de una radio que era pequeña, que recién comenzaba, y a mí me habían enseñado por otras radios en las que había estado, que la producción de un programa, el trabajo, la organización, había que tomarla muy en serio. Me acuerdo que el locutor más antiguo de la radio se sentó al lado mío y me dice, mira, a la radio no se falta. A vos te puede pasar lo que sea, podés tener el problema que sea, pero a la radio no se falta. Si vos tuviste una situación difícil, hacé de cuenta que es una ropa que te la sacás y que acá hay un perchero imaginario, lo colgás ahí y venís y haces tu programa. A la radio no se falta. Y eso me quedó grabado a mí. La verdad me quedó grabado a fuego, y hasta el día de hoy le agradezco que me haya enseñado eso, porque cuando yo llegué, empecé, no digo a imponer, pero yo trataba de darlo con el ejemplo a eso. Había gente que estaba acostumbrada a tomarse sus proyectos de radio un poco ligeramente. Entonces yo sin apretar a nadie, digamos, armé los proyectos que yo quería tener, armé 2 programas concretamente, los puse en el aire y los hacía llueva, truene, lo que sea, porque era una radio también que estaba en un lugar alejado de la ciudad, costaba llegar cuando llovía, etcétera, etcétera. Y eso fue también muy lindo para mí, dejarle un lindo legado a esa radio. Después creció la radio, se mudó, se fue a otro lugar.
le pasaron un montón de cosas, pero fue uno de los puntos interesantes para mí dentro de mi profesión. Un punto que transformó también mi vida después de los primeros 2 años de matrimonio, que es el nacimiento de nuestra hija. Nuestra hija se llama Micaela, tiene hoy 8 años, y cuando ella nació, yo, aparte de todo lo que uno siente cuando es papá y todo lo lindo, ¿no? Comencé a entender esas cosas que Dios me decía a través de la Biblia que yo tenía que hacer o tenía que no hacer. Porque muchas veces decimos, nos ponemos en jueces y decimos, ¿y por qué Dios nos pide esto? ¿O por qué Dios no nos deja hacer esto? Y yo veía a mi hija en la cama saltando y veía que se podía caer y le decía, no saltes, no hagas esto, no tomes aquello, no metas el dedo en el enchufe, no porque te lo quiero prohibir, es porque es peligroso para vos. Entonces, yo considero que para mí la paternidad fue un crecimiento abismal en mi conocimiento de Dios, en mi relación con Dios. Ahí vi que Dios para mí es como mi papá que me dice, esto, si vos haces esto, te va a ir mal. No es porque no te quiera, no es porque yo tenga un látigo y te quiera pegar porque vas a hacer algo que te estoy diciendo que no lo hagas. No, es un límite que te puede hacer mal. Y al revés también. Si vas por este camino te va a ir bien. Si vas por este camino vas a prosperar. Esto te va a sacar adelante. Entonces ahí entendí en gran manera qué era lo que Dios quería con los mandamientos, con las cosas que nos deja escritas en la Biblia, ¿no? Fue un tiempo también muy, muy educativo para mí en ese sentido. Y si yo tengo que decir por qué realmente yo elegí tener un encuentro con Dios, elijo hasta hoy seguir a Jesús, ser un cristiano lo mejor que puedo, es primeramente porque no había forma de que alguien me amara de esa manera. Entendí que si yo, que soy imperfecto, puedo amar a mi hija de la manera que yo la amo, Dios, siendo perfecto y conociendo cosas que yo no entiendo, se toma la molestia de enviar a su hijo a morir en la cruz para perdonarme a mí. Además, yo humanamente decía, bueno, yo tengo un amigo y si mi amigo se equivoca conmigo, y bueno, yo lo perdono y listo, le digo, te perdono y ahí está el perdón. Sí, humanamente eso es posible, pero entendí a través de la Biblia que Dios es absoluto amor y absoluta justicia. Dios cuando te dice te perdono, de alguna manera se tiene que cumplir la justicia de Dios. No te puede decir te perdono y listo. Esa justicia se tenía que cumplir y se cumplió sobre la vida de Jesús. Por eso la muerte y por eso la resurrección. Entonces ahí entendí y por eso, a partir de eso, estoy dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte mía, hasta lo que me lleve, hasta lo que me cueste, como fueron los apóstoles y todos los seguidores verdaderos de Jesús, ¿no? La verdad que fue ahí donde yo entendí lo que significa el amor de Dios para mi vida y lo que significa el alcance de Dios buscándome a mí como persona. Otra cosa tremenda que Dios hizo en mí fue que todo ese tiempo de ansiedad, de pánico, de fobia social que yo viví, yo era una persona
absolutamente aislada. Yo no quería saber nada de tener relaciones con distintas personas. Yo era yo y mi familia y nada más. Sin embargo, con el tiempo y con esa relación íntima que yo fui cultivando con Dios, entendí, y mejor dicho, Dios fue transformando mi corazón de una manera que realmente, si yo lo tengo que decir, yo no me di cuenta. No me di cuenta, y mi esposa lo podría decir, con el tiempo, me volví una persona mucho más sociable de lo que jamás pensé ser. Este principio de año, como quería estar cerca de mis amigos, empecé a organizar asados en casa, y cuando vino la pandemia me agarraba la cabeza porque no podía hacer mis asados, no podía estar con mis amigos, no podía socializar con ellos. O sea, está el Zoom, pero es otra cosa, ¿no? Y yo le decía, Natalia, soy yo la misma persona que antes te decía no quiero saber más nada con nadie, y ahora no puedo ver cuándo se termina el tiempo para poder volver a estar con mis amigos, volver a conocer gente, volver a estar con alguien a quien con quien pueda compartir. Eh, en ese proceso también Dios me regaló la capacidad de escuchar, que la verdad que es un regalo muy lindo para poder compartir con gente, para poder aconsejar también. A mí me gusta escuchar a mis amigos, y entiendo que uno eh, no es consejero porque sepa mucho. El punto número uno de la consejería es escuchar, es saber escuchar. Y muchas veces en una charla, cuando uno escucha, no siempre se da lugar para el consejo. A veces es necesario simplemente escuchar. A veces la persona, en medio de esa catarsis que hace, se da cuenta de lo que necesita saber, y el consejo a veces ni siquiera es necesario. O en otro caso se puede dar al final un momento de consejo, de opinión, pero el escuchar, para mí el regalo de aprender a escuchar es un regalo de Dios que no puedo explicar el agradecimiento que tengo, porque me ha acercado a un montón de personas que jamás pensé que me iba a acercar. Hoy puedo decir que en mis 38 años, más allá de haber vivido un montón de momentos difíciles, de haber estado a punto de no nacer, de pasar muchas circunstancias difíciles, no vengo a hacerme el mártir porque todos pasamos por situaciones que todos tenemos una historia triste para contar, ¿no? Pero sí me doy cuenta de que gracias a Dios soy feliz, soy rico, no monetariamente, pero soy rico porque Dios me ha regalado una relación con Él, me ha regalado una familia, me ha regalado mantener una familia y mantener un matrimonio que no es fácil, todos lo sabemos. Y yo siempre digo, no importa si uno es cristiano o no, o lo que sea que confiese cada uno, cuando uno en el matrimonio, cuando uno entra en una crisis profunda, no sabe si va a salir, no sabe si va a salir. Sinceramente, yo doy gracias a Dios de que Él siempre me permitió salir, y cada uno en lo que le correspondía trató de poner lo mejor de sí, pero en definitiva lo que nos ha mantenido es un regalo de Dios. Yo no puedo decir otra cosa, yo no puedo decir otra cosa. Con el tiempo, y como que ya voy terminando, Dios me regaló algo que para mí también fue muy lindo, participar en un proyecto de la Sociedad Bíblica Argentina. Para los que no saben, la Sociedad Bíblica Argentina es una entidad sin fines de lucro que se dedica a distribuir la Biblia y materiales bíblicos de enseñanza bíblica. La Sociedad Bíblica
comenzó un proyecto acá en Resistencia para abrir una sucursal, una casa de la Biblia. Cuando yo lo supe, me pareció muy copada la idea y presenté mi currículum para estar, concretamente en la administración, y me aceptaron. Y fue un tiempo muy hermoso para mí. Trabajé un año con ellos. Conocí todo lo que es la distribución de la Biblia, cómo se imprime, de dónde viene, cuáles son los países que la imprimen, la mayoría de los idiomas en los que sale, las Biblias que tienen contenido de estudio para que uno pueda estudiar la interpretación bíblica. Y fue un tiempo, la verdad, muy, muy hermoso para mí. Yo siempre le di gracias a Dios de que, a pesar de que Él tenía muchas opciones, me eligió a mí. Y fue un tiempo muy especial. Aún antes de eso, yo siempre tenía probablemente decir, la costumbre de comprarle a la Sociedad Bíblica Biblias para tenerlas y distribuirlas. A veces las vendía, a veces las regalaba. Hace más de 20 años que hago eso. Después de que dejé de trabajar con ellos, continué con lo mismo, les sigo comprando las Biblias. En el baúl de mi auto siempre hay 1, 2, 3, 4, 5 cajas de Biblias que siempre tengo a mano, y como le digo a la gente, yo no siempre regalo las Biblias porque si regalo todo me quedo sin poder continuar lo que estoy haciendo. Pero trato de llevarle a la gente la Biblia en la forma más sencilla que pueda y al precio más económico, más asequible que pueda la persona que realmente lo quiere. Y el estar en eso y estar haciendo eso durante estos 20 años ha sido también un gran privilegio para mí. Esta relación con Dios que yo cuento me ha permitido algo muy especial en este tiempo de pandemia. Yo creo que la pandemia es algo que nos ha asustado a todos, que nos ha dejado sin palabras a todos, que nos ha dejado reflexionando y como patinando en las reflexiones a todos. Y una de las cosas que yo saco en limpio de la pandemia es que yo, como cristiano, y habiendo aceptado que si Cristo dio su vida por mí, yo estoy dispuesto a, como dice la Biblia, a tomar mi cruz y seguirlo cada día. Me gusta una expresión que escuché hace unos días. Tomar la cruz significa estar dispuesto a llevar en sí mismo el elemento de tortura que esté de moda en el tiempo que vivís. Es decir, si te toca sufrir críticas, si te toca sufrir burlas, si te toca sufrir lo que sea que te toque sufrir, a causa de que conoces a ese Jesús que murió por vos. Y sabiendo que ese conocimiento de Dios me dice quién soy para Dios, me dice de dónde vengo, porque vengo de una creación de Dios, y me dice a dónde voy, porque voy a una morada. Entonces, más allá de que todos cada tanto sentimos miedo, preocupación y todo eso, hablábamos con un amigo hace unos días, tenemos los temas resueltos. Si lo pensamos de fondo, realmente tenemos los temas resueltos. Si podemos confiar en Jesús, si podemos creerle a Jesús, tenemos la vida resuelta. Nadie quiere sufrir, nadie quiere tener coronavirus, nadie quiere tener el dólar a 200 pesos, nadie quiere tener un sueldo bajo, pero si podemos aferrarnos a Jesús y decir como el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces nuestra vida está resuelta. Simplemente nos queda cada día que nos levantamos cargar esa cruz y seguir caminando. Y
no es algo difícil. Jesús lo dijo, mi carga, mi yugo no es fácil, es ligero, es liviano. Porque si consideramos todo lo que Dios nos prometió y todo lo que Dios nos dio, empezando desde la vida hasta todo lo que hemos recibido en el transcurso del tiempo que vivimos y todo lo que nos ha prometido para lo eterno, eh, toda esta situación queda, la verdad, en algo muy, muy pequeño. Escuchaba hace poco una conferencia donde el conferencista decía con mucha honestidad, estamos pasando esta situación y no sabemos si Dios nos va a librar o no, si Dios nos va a permitir pasar por una enfermedad o por una tribulación o no, pero sí sabemos que va a estar con nosotros. Y sabemos que pase lo que nos pase o deje de pasar lo que deje de pasar, Dios está ahí. Y yo sé que mientras yo estoy acá, Dios está conmigo, porque lo dijo en los evangelios cuando dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando yo no esté acá, soy yo el que voy a estar con Él. Entonces, no es tanta la diferencia. Si bien todos amamos la vida y es correcto porque es un regalo de Dios, pero la confianza que podemos tener en que estemos acá o estemos allá, Dios está con nosotros o nosotros estamos con Él. No lo hablo de un punto de vista frío porque hemos pasado pérdidas. La familia de mi señora ha tenido 2 pérdidas por coronavirus. Hemos tenido conocidos también, que hemos tenido amigos que han tenido familiares que han perdido la vida por coronavirus o que la han pasado muy mal por coronavirus. Hemos tratado de acompañar casos también de amigos muy cercanos que han tenido coronavirus asintomáticos, pero han sido absolutamente discriminados por mucha gente y eso lo vivieron de una manera muy fuerte, muy dolorosa y tratamos de acompañarlos, de hacer un poco eso que hacía Jesús, ¿no? Estaba con la gente, acompañaba a la gente, conocía el sufrimiento de la gente y compartía con ellos. Para ir terminando, en esto que les contaba Mariano al principio, que yo mencionaba también sobre el libro, en febrero de este año me llama un amigo que fue el director de la universidad en la que yo estudié, el que nos dio la primera materia también, y me mandó un mensaje y decía, quiero hablar con vos. Generalmente cuando te escribe o te llama un periodista es porque necesita información. Entonces mi cabeza explotó y yo dije, uy, ¿qué datos estará necesitando? Porque si hay algo que tenemos los periodistas es el amor por el dato. Nosotros guardamos todo guardamos, documentamos todo porque es nuestro pan, el dato. Entonces, como hacía mucho tiempo que no hablábamos, mi cabeza daba un montón de vueltas. Yo decía, ¿qué datos estará necesitando Marcelo? Bueno, cuando al fin me llamó, me dice, vos sabés que mi editorial tiene este proyecto de hacer libros colectivos, nosotros juntamos distintos autores, hacemos un proyecto y en eso le pedimos a cada uno que escriba un capítulo y aunque es diverso, sale un libro bastante enriquecido. Quería preguntarte si vos querías escribir un capítulo. Y fue una emoción tremenda para mí. Yo me acuerdo que terminé la llamada y nos subimos al auto y salíamos con mi esposa para ir al trabajo y se lo tuve que contar en el auto, así todo emocionado porque no podía esperar. Normalmente en esos proyectos lo que hacen es recibir postulaciones, es decir, uno tiene que escribir una carta, presentar lo que quiere escribir y postularse para el proyecto. Y a mí me pareció un privilegio muy especial
me hayan llamado para participar, para ofrecerme participar en este proyecto, de libro. El libro se llama Camino al Cielo. Acá tengo una copia. En el dorso están las fotos de todos los que escribimos y por ahí al final está la mía. Y en el capítulo que yo escribí, palabras más, palabras menos, dice muchas cosas de las que yo le estuve contando esta noche. El capítulo se llama Su gracia es suficiente para mí. La palabra gracia se traduce, la traducción más conocida de la palabra gracia es favor inmerecido. Y eso es lo que yo creo que Dios tiene conmigo y tiene en realidad con cada uno de nosotros. Favor inmerecido. Hay una expresión bíblica muy linda que dice, ¿qué dará el hombre a cambio por su alma? ¿Qué podemos dar para tener el favor de Dios? Y sin embargo Dios gratuitamente decidió dárnoslo. Yo, más allá de las palabras que digo, los que me conocen pueden decir que esto que les cuento es así, y estoy absolutamente convencido de que todos los eventos que he vivido en estos 38, casi 39 años, han sido por la gracia de Dios en mi vida. Y esa gracia, ese favor inmerecido, está a a un paso de distancia de cualquiera de nosotros. A un paso, a una decisión, a un instante, a un momento de creer y de decir, sí, yo decido creer en Jesús. Yo decido creer que así como ese ladrón que murió al lado de Jesús y simplemente le dijo al otro ladrón, nosotros padecemos justamente, padecemos justamente. Este nada hizo. Implícitamente reconoció su falta, reconoció su pecado. Y después, sin más, sabiendo que le quedaba el último aliento, dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le responde, hoy, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo lo dijo un poquito más poéticamente en Romanos, en el libro de Romanos, cuando dice, cerca de ti está el llegar a Dios, cerca, cerquita. En una palabra, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sos salvo. ¿Qué significa salvo? Significa que aunque no seas merecedor de estar con Dios, en la presencia de Dios, esa muerte y resurrección de Jesús te hace merecedor, te paga el boleto y te deja entrar. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y por este tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, Santiago. Muy, muy emotivo todo lo que contás, con tanto amor. Amor que viene de nuestro Señor Jesucristo. Se siente esa paz. Así que gracias. Y hablando de gracia, decías que estamos muy cerquita de recibirla. Entonces quiero invitarte a que nos lleves en una oración a recibir esa gracia, a, a recibir ese boleto, como decías recién. Bien. La palabra oración a veces suena como algo un poco de contexto de iglesia, ¿no? Quisiera que lo pensemos como con mesa de por medio, con 2 tazas de café, con un amigo, ¿sí? Que ese amigo te cuenta algo y vos le decís, sí, realmente creo que es así como vos me lo estás diciendo.
es nada más que eso, es sentarte a la mesa con ese Jesucristo que murió y resucitó, ponerte al lado de Él, aceptar el café que te invita y decirle, y te invito a que más que nada en un acto de fe, sin pensarlo como algo muy religioso, te unas a mí en esta confesión, en esta oración de fe para decirle, Señor Jesús, en esta tarde, noche, yo decido creer lo que este hombre dice que hiciste en su vida, que de otra manera no lo estaría contando porque no tendría sentido, no gano nada con mentirle a nadie, pero si realmente sos así, me querés, me amás, si me das esta oportunidad, yo la tomo. Yo decido creer que sos el Hijo de Dios y que no soy digno de presentarme ante Dios, no lo soy, por más que yo me crea buena persona, no me alcanza, no me da el crédito. Jesús, yo te recibo, perdona mis pecados, haceme salvo, llévame en el camino a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, Santiago. Gracias por esta charla informal en tu living. Dale. Bueno, gracias por también abrir tu corazón, desnudar tu corazón, porque hay cosas íntimas, personales, y como decía al principio, requieren de valentía, así que gracias por eso. No, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Bueno, querido fraterno, veo que hay 17, 18, 17 personas. Gracias por participar, gracias por estar a cada uno de ustedes. Y no sé si Oscar o alguien, Juan, quieren agregar algo. Y si no, damos por Mariano, cerrado. Sí, cambia. desde el Zoom no tenemos reuniones presenciales, pero sí los imposibles que usted tenga, como contaba Santiago, esos ataques de pánico que era un imposible para él. También me gustó esa frase que dijo, cuando uno entra, ¿no es cierto?, en un problema, no sabe si va a salir, ¿no? Es lindo ver después la foto, la tormenta que ya pasó, pero en medio de la tormenta uno no sabe si va a salir. Y ese no sabe si va a salir, que lo tenemos hoy, quiero que lo piense en su mente por unos segundos, es imposible que tiene hoy, para que después si ve la foto final que ya lo pasó, recuerde quién fue el autor, quién estuvo con usted a su lado en ese tiempo de tormenta, para darle la gracia y la gloria a ese Señor con mayúscula, a quien hoy en esta noche levantamos. 5 segundos, piense en un imposible que tenga hoy y le voy a pedir nuevamente a Santiago que nos dirija en una confesión ahí en el living de su casa. Bueno, Santiago, si querés dirigirnos el último esfuerzo que te pido en la tarde-noche. No, para mí un placer, un gusto. Yo creo que todos, o por lo menos la mayoría, sabemos que es muy lindo eh, saber que uno es un instrumento de Dios. En todo momento uno sabe que sigue siendo un vaso de barro, pero eh, espera uno que ese tesoro de parte de Dios pueda fluir para bendecirnos a todos, ¿no? Y vamos
a presentar estos imposibles, vamos a presentarlos en contraposición con dos expresiones bíblicas también muy importantes. Una que dice que nada es imposible para Dios, y otra que dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Entonces, creyendo que estas cosas, que estas expresiones bíblicas pueden ser realidad en nuestras vidas, le pedimos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti así, informalmente, como los amigos que vienen a sus amigos a contar las cosas. Te pedimos que tomes estos imposibles. Venimos con la fe que tenemos, o también con las dudas que tengamos, pero por lo menos con un ápice de fe de decir, sí, puedo pedirle esto a Dios. Te pedimos que estos imposibles se vuelvan posibles por tu intervención. Que aparezcas en el cuadro de nuestras vidas, en ese cuadro muy íntimo, muy personal, donde cada uno sabe que tiene un imposible, y que en ese cuadro traigas luz y traigas solución, y hagas brotar agua de la roca, como lo hiciste con el pueblo de Israel, eh, abras el mar, como lo hiciste cuando necesitaban huir de los egipcios, eh, lo puedas hacer también con nosotros. Decidimos creer que si lo hiciste alguna vez, lo puedes hacer ahora mismo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, gracias, Santiago. Sí. Bueno, No, querido amigo fraterno, no sé, Oscar, ¿querés agregar algo? No, simplemente agradecer a Santiago y de nuevo a todo el capítulo que hoy día no se están reuniendo, pero esperamos que así lo haga del Chaco. Agradecer todo lo que ellos nos han aportado y nos están aportando. Verlo a Santiago anterior, verlo, el crecimiento que ha tenido en su forma de ser emocional, pero también espiritual, me alegra muchísimo. Realmente Dios transforma lo malo que pueda haber en nuestras vidas en cosas realmente buenas. Dios es un Dios de amor, como lo dijo Santiago, y eso me ha quedado hoy día de nuevo marcado, porque Él es amor. Y su amor nos hace, ese amor que no tiene barrera, ni forma, ni podemos entender, ese amor es el que nos acerca a Él y nos hace sentir gozoso de las cosas que a veces nos ocurren, pero como dijimos aquí, después que pasó, vemos que el fruto es para bien. El fruto aún de esta pandemia declaramos que va a ser para bien. Y amén. está siendo para bien de todos los nosotros. Porque Dios es un Dios de amor, como lo hemos escuchado, es un Dios de paz y es un Dios que nos cuida. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes van a tener la victoria y vamos a tener la victoria en cada una de las áreas de nuestros imposibles y de esta pandemia por medio de nuestro amado Señor Jesús. Gracias de nuevo por acompañarnos. La bendición sea cada uno de sus vidas, la protección de Dios esté en cada casa y puedan ustedes ser animadores de otro en estos momentos tan feos que estamos pasando. Feo para aquellos que no lo ven como lo vemos nosotros. Gracias de nuevo. Bendiciones.
Saludos para todos, bendiciones.